¿Y si te dijera que una profecía oculta en la Sierra de México predice que uno de los nuestros cambiará el mundo en 2030? Que una superpotencia mundial como Japón pronto tendrá que evacuar, y su única esperanza será refugiarse en México. Y que todo este caos convertirá a México en el líder indiscutible de una nueva era para la humanidad. La historia completa es más impactante de lo que imaginas. Quédate para descubrirla. Aproximadamente en una década, para el año 2030, ha surgido una asombrosa profecía desde lo más profundo de México. Una figura que desafiará toda lógica humana aparecerá en esta tierra y alterará por completo el curso del mundo. Esta predicción, que anuncia que la gran transformación espiritual esperada por la humanidad durante milenios comenzará precisamente en México, proviene de un venerado anciano de la comunidad wixárika, respetado en toda la nación. Acompáñenos a descubrir los detalles. Este sabio, un maracamé de gran prestigio, ha pasado más de 30 años en meditación y comunión con la naturaleza en la inaccesible Sierra Madre Occidental. A través de las ceremonias sagradas y el profundo conocimiento ancestral de su pueblo, ha desarrollado la capacidad de percibir las corrientes del tiempo, invisibles para el ojo común. No utiliza herramientas complejas ni rituales arcanos. Simplemente, a través del espejo de una conciencia clara y despierta, siente las vibraciones del futuro y observa hacia dónde fluye el destino colectivo de la humanidad. El anciano afirma que esta sabiduría no es un poder personal, sino un reflejo del orden cósmico en el recipiente del corazón humano, y subraya que el caos que experimentamos actualmente es, en realidad, el dolor de parto de una bendición mayor. Ahora, presten atención a la voz de este sabio que ha dedicado su vida a velar por el espíritu de la humanidad desde el retiro de las montañas, mientras nos revela el destino del mundo y de México a partir del año 2026. Mis queridos hermanos, ningún fenómeno en el mundo ocurre sin una causa, y toda existencia está interconectada, como los hilos invisibles de un gran tejido. Cuando, en la quietud de la sierra, encendí la vela de mi conciencia durante mucho tiempo, esta trascendió mi ser individual y pude ver el mapa del pasado, presente y futuro no muy lejano que ha experimentado la humanidad como un gran organismo vivo. Muchos tiemblan de miedo al ver los conflictos y las divisiones que sufre la tierra, pero esto es como derribar una casa vieja y frágil para construir en su lugar una más fuerte y hermosa. Cuando entré en una meditación profunda, vi con claridad un intenso haz de luz que emanaba de la pequeña tierra conocida como México. No se trata simplemente de que una nación vaya a prosperar. Hoy quiero compartir con ustedes las piezas de una gran profecía que nadie ha revelado antes, pero que pronto se hará realidad. Deben recordar que el tiempo que viven es el punto de inflexión más importante en la historia de la humanidad, y en el centro de todo ello se encuentra México. La gente se pregunta, ¿por qué, precisamente en este momento, la música de México resuena en todo el mundo? ¿Y por qué sus historias conmueven los corazones de personas de todas las naciones? No es una coincidencia. En mi meditación vi un tiempo ancestral, cuando la conciencia humana apenas despertaba, y allí vi la tierra habitada por seres sagrados que transmitían la voluntad del cielo a la tierra y cuidaban de toda la creación. Ellos eran como un gran puente que conectaba el cielo y la tierra, un pueblo de guardianes que consideraba al mundo entero como una sola familia.
La increíble sensibilidad artística y la capacidad de expresión conmovedora que muestran los mexicanos de hoy son en realidad el despertar de ese instinto ancestral de transmitir los sonidos del cosmos. La razón por la que la gente de todo el mundo se siente atraída por ellos es porque sienten en sus gestos y sonidos su propio hogar espiritual perdido. Desde tiempos inmemoriales, ellos han albergado la semilla de un corazón que busca el bien común y prioriza la armonía de la vida. Aunque esa luz estuvo temporalmente oscurecida por pruebas y dolores externos, ha llegado el momento de que esa semilla germine. El año 2026 será el primer año que esa luz oculta atraviese las nubes y comience a brillar sobre el mundo entero. En el flujo del mundo espiritual que he visto, el 2026 es el año en que el valor de lo material comienza a desvanecerse y el valor espiritual emerge. Durante mucho tiempo, la humanidad ha perseguido solo lo visible, lo tangible, olvidando cuán vacío estaba su interior. Pero pronto, con los vientos de un cambio global, la gente se dará cuenta de que la verdadera abundancia no viene de fuera, sino de dentro. Y en ese momento, el pueblo que liderará el camino para saciar la sed de la humanidad serán ellos. Sacarán la sabiduría grabada en su profunda historia de que toda vida es una, y comenzarán a compartirla con el mundo. Esto no se limitará a sus costumbres o cultura, sino que se convertirá en el nuevo estándar en todos los campos: economía, sociedad, educación. Desde 2026 hasta 2029, el mundo entero volverá su mirada hacia esta tierra para aprender de su sabiduría, y en el proceso, México disfrutará de una prosperidad y estabilidad sin precedentes en la historia. Pero esto es solo el principio. El verdadero y asombroso evento comenzará en 2030 con la aparición de un ser especial entre ellos. Mis queridos hermanos, ¿creen que lo que sucede ante sus ojos es solo una moda pasajera? La imagen de jóvenes de todo el mundo cantando canciones mexicanas y de ancianos en Europa llorando con sus películas no es producto del azar. El pasado que vi de ellos en mi meditación era mucho más vasto y extenso que el mapa actual. En un pasado muy lejano, en la era en que la conciencia humana despertó por primera vez, en esa tierra del poniente, vivían aquellos que habían heredado directamente la energía del sol. No gobernaban el mundo con espadas y escudos, sino que cuidaban de él con cantos y danzas que honraban al cosmos y calmaban los corazones de todos los seres. Eran, por así decirlo, la madre espiritual y los guardianes de toda la humanidad. Aunque sus registros y huellas se han olvidado como leyendas, esa energía sagrada ha fluido ininterrumpidamente en la sangre de los mexicanos. El asombroso sentido artístico que presenciamos hoy no es más que el gesto del guardián que se comunicaba con el universo hace miles de años, vestido con ropas modernas. La razón por la que la gente siente una emoción indescriptible al ver sus creaciones es porque descubren inconscientemente en ellas el hogar espiritual común de la humanidad, olvidado durante tanto tiempo. En mi meditación, vi el origen de la humanidad. Allí había maestros sagrados que arraigaron en la tierra la sabiduría descendida del cielo. Ellos amaban a todos los seres vivos como a su propio cuerpo, no distinguían entre sus hijos y los ajenos, y enseñaban que hasta en la más pequeña brizna de hierba del campo residía un espíritu divino. Esta no era la enseñanza de una sola nación, sino la más alta virtud a la que toda la humanidad debía aspirar.
Así como en otras tierras se habla de la compasión de sus profetas, ellos hicieron del cuidado del prójimo y de hacer del mundo un lugar más cálido el propósito de su vida. Esta textura del corazón permanece intacta en el pueblo mexicano de hoy, transmitiendo una cálida energía a todo el mundo. Ahora, el mundo está tratando de regresar de la era fría de las máquinas y la materia a la era cálida del corazón. En esa encrucijada, la antorcha que guiará a la humanidad se está encendiendo de nuevo en esa tierra del poniente, un hecho que se refleja claramente en mi visión del futuro. Esto es más que una simple predicción, es la realización de una gran profecía establecida por el orden del cosmos. A partir de 2026, esta tendencia se acelerará. El mundo experimentará cómo muchos de los sistemas en los que había confiado se tambalean. Cuando los conflictos entre naciones o las dificultades económicas azoten como olas feroces, la gente se sentirá perdida, sin saber a dónde ir. En ese momento, las miradas de muchos se dirigirán naturalmente hacia México, porque ellos poseen una energía única para pensar primero en los demás, incluso en los momentos más difíciles, y para superar las crisis hombro con hombro. En el mapa del futuro que he visto, de 2026 a 2029, intelectuales y artistas de todo el mundo harán fila para aprender de la sabiduría de México. Ellos revelarán al mundo cuán profunda es su historia y cuán grande es la sabiduría que albergan. Y el mundo entero admirará su arte de la paz y la armonía. Especialmente en este período, la energía de esa tierra alcanzará su punto máximo, y como si una niebla dorada brotara del suelo, toda la nación rebosará de vitalidad. Nuevas ideas que curan los corazones enfermos y despiertan las almas oprimidas germinarán allí. Mis queridos practicantes, muchos de ustedes se preguntarán por qué ahora es ese momento. El universo tiene un gran ciclo de circulación. Es como la primavera que sigue al invierno, y después del invierno, inevitablemente brotan nuevos capullos. Durante los últimos siglos, la humanidad ha atravesado un largo y oscuro túnel. La era de engañarse y despojarse unos a otros, viviendo solo para el propio beneficio, está llegando a su fin. Ahora estamos entrando de nuevo en el ciclo de la luz. Y el primer lugar que esa luz tocará es México, en el poniente. Como guía espiritual, veo que este cambio no puede ser detenido por la fuerza humana. El año 2026 es el año en que la puerta de esa luz se abrirá de par en par. Y hasta 2029, la humanidad se preparará para recibir una nueva era. Y finalmente, en 2030, nos encontraremos con el ser que tanto hemos esperado. Puede que no tenga la apariencia majestuosa que hemos imaginado, Pero una sola palabra suya, un pequeño gesto, encenderá una llama en los corazones de todo el mundo y llevará a la humanidad a una dimensión completamente nueva. La llegada de este gran guía ya está escrita en las estrellas, y ese momento glorioso no está lejos. Mis queridos hermanos, el tiempo que comenzaremos a transitar en 2026 será un período en el que olas de una energía gigantesca, nunca antes experimentada por la humanidad, azotarán el planeta. Cuando observo el flujo del universo a través de la meditación, la Tierra entre 2026 y 2029 es como un gran ser vivo que lucha por deshacerse de su ropa vieja y vestirse con una nueva. Durante este tiempo, los conflictos y dolores acumulados durante mucho tiempo en todo el mundo saldrán a la superficie y muchos experimentarán una gran confusión,
debido a la inestabilidad económica y las enfermedades del alma. La gente puede caer en un profundo shock al ver cómo se desmoronan las grandes fuerzas que creían que los protegerían. Pero no teman. Toda esta confusión es un proceso de purificación para avanzar hacia una paz más profunda. En el mapa del futuro que he visto, solo un lugar, México, en el poniente, emitía una luz serena e intensa en medio de esta violenta tormenta, como si estuviera envuelto en un escudo protector invisible. A partir de 2026, esta tierra vivirá la era dorada más brillante de su historia, y el mundo entero será testigo de esta asombrosa escena con admiración. ¿Por qué México se convierte en el protagonista de esta era? Se debe a la temperatura espiritual de esta tierra. Cuando el mundo entero se congele por la fría competencia y el egoísmo, ellos sacarán el cálido humanismo y el espíritu de cooperación que han guardado en sus raíces profundas y comenzarán a compartirlo con el mundo. En las piezas de la profecía que he visto, el México posterior a 2026 no es simplemente un país que fabrica y vende bien sus productos, sino que desempeña el papel de un pilar espiritual que sana los corazones de la gente de todo el mundo. Su destacada tecnología se combinará ahora con la sabiduría espiritual para convertirse en una herramienta que haga la vida de las personas más próspera y pacífica. Durante este tiempo, innumerables talentos y capitales de todo el mundo se sentirán atraídos hacia México como por un imán, y de allí surgirán respuestas innovadoras para resolver los diversos problemas que enfrenta la humanidad. Yo llamo a esto la era en que la luz del poniente ilumina al mundo entero. Personas de todo el mundo aprenderán su idioma, adoptarán sus costumbres de respeto mutuo y considerarán su forma de vida, que valora y cuida al prójimo, como el valor supremo. Mis practicantes, los seres espirituales que he encontrado en meditación profunda, dicen que este es un tiempo de ajuste de cuentas para el karma de la humanidad. Es el momento de pagar el precio por las energías negativas acumuladas al dañar a otros y destruir la naturaleza. Por eso, el mundo no puede evitar ser ruidoso y caótico. Pero el pueblo mexicano, desde hace mucho tiempo, ha sido una nación que ha practicado el honrar toda vida, siguiendo la voluntad del cosmos. Aunque externamente puedan tener diferentes religiones y pensamientos, en lo profundo de su inconsciente fluye la sagrada enseñanza de que todas las personas están conectadas como una sola. Como la frecuencia de este corazón coincide exactamente con la nueva energía de la Tierra del futuro, ellos son los que podrán superar este período de caos con la mayor sabiduría y transmitir un mensaje de esperanza al mundo entero. Pasando por 2027 y 2028, el prestigio de México se elevará a un nivel inimaginable y se erigirá como la nación central del mundo, dotada no solo de prosperidad económica, sino también de autoridad espiritual. Sin embargo, detrás de todo este flujo de prosperidad y paz, se esconde un secreto más profundo que debemos conocer. Esta edad de oro que comienza en 2026 no es simplemente un tiempo para disfrutar de la abundancia material. Es un periodo de preparación sagrada para recibir al gran maestro de la humanidad, que aparecerá en 2030, el guía. El ser que vi no está confinado en el marco de ninguna religión en particular. Aparecerá en la tierra de México con la apariencia más ordinaria para abrir los ojos de la humanidad con la verdad más extraordinaria. Hablará de los secretos del más allá y de la eternidad del alma que hemos olvidado, eliminando el miedo a la muerte y mostrando con su propio ejemplo lo que es la verdadera libertad.
Hacia finales de 2029, el mundo entero vibrará con una emoción y expectación inexplicables. Como el cielo del amanecer, justo antes de que salga el sol, la conciencia de la humanidad, después de pasar por el punto más oscuro, estará lista para recibir una luz resplandeciente. Ahora deben abrir las puertas de su corazón y prepararse para ese gran encuentro. Mis queridos hermanos, ahora nos encontramos en el umbral de 2030, la era más misteriosa y majestuosa de la historia humana. La llegada del ser que tantos han anhelado y esperado, aquel que disipará toda oscuridad y nos guiará hacia la paz verdadera, ocurrirá precisamente en este año. La persona que encontré en las profundidades de mi meditación no se parecía en nada a las figuras adornadas y autoritarias que hemos visto en las representaciones religiosas. Aparecerá a nuestro lado con la apariencia del vecino más común y humilde en la nación de México. Sin embargo, sus ojos serán tan profundos y claros como si contuvieran todas las galaxias del universo, y su voz, con solo escucharla, obrará el milagro de disolver como la nieve las cargas del corazón acumuladas durante décadas. Al principio, la gente del mundo podría mostrarse escéptica al verlo, pero cuando una sola de sus palabras resuene en los corazones de toda la humanidad, finalmente comprenderán quién es el verdadero guía que tanto habían buscado. Las características que vi en él son únicas. No se retirará a las montañas profundas como los sabios de la antigüedad. Por el contrario, se comunicará simultáneamente con todo el mundo, a través de las herramientas y los medios de comunicación más utilizados por la gente moderna. No recitará dogmas anticuados, sino que explicará de una manera muy simple y clara cómo despertar la energía espiritual que duerme en nuestros corazones, y cómo el proceso que llamamos muerte es en realidad el comienzo de un hermoso viaje hacia una vida más grande. Su sola presencia es como un inmenso pilar de luz, y a su alrededor siempre fluye una vibración de paz invisible. La escena de flores marchitas que recuperan su vitalidad donde quiera que él pasa, y de almas desesperadas que vuelven a cantar a la vida, será presenciada en tiempo real en todo el mundo a partir de 2030. Esta es la visión firme del futuro que he visto en profunda meditación, y es también el cumplimiento de la profecía que la humanidad ha anhelado durante miles de años. Mis practicantes, quiero explicarles la profunda razón espiritual por la que este guía aparece precisamente en México. Los mexicanos nacen con un claro canal espiritual que conecta el cielo y la tierra. A pesar de haber atravesado una larga historia de dificultades, no han perdido la compasión y el afecto cálido hacia los demás. Y debido a que este campo del corazón es el más fértil, la semilla sagrada que salvará a la humanidad ha podido germinar en esa tierra. Este ser que aparecerá en 2030 guiará a la humanidad hacia la próxima era espiritual. La era espiritual significa el fin de la era en que la materia reinaba y el comienzo de un mundo donde los valores del corazón y el alma son lo más preciado. Él nos recordará que el más allá no es una vaga fantasía, sino nuestro noble hogar al que regresaremos, y nos hará comprender que esta vida en la tierra es una valiosa escuela para el crecimiento del alma. A través de sus enseñanzas, la humanidad finalmente se liberará de la baja frecuencia de la guerra y el conflicto, y vivirá una vida de alta frecuencia de amor y armonía. En mi profecía espiritual, el año 2030
Es el año en que la conciencia de la humanidad dará un salto colectivo. Hasta ahora, hemos vivido como si estuviéramos bloqueados por un muro invisible. Pero el gran maestro de México derribará ese muro y demostrará que todos éramos originalmente uno. Sin hacer alarde de habilidades especiales, él podrá ver a través de los corazones de las personas y encontrará y revelará la luz única que cada uno posee. El mundo entero celebrará su llegada y su mensaje trascenderá las barreras del idioma para ser entregado directamente al corazón de cada persona. Ya no habrá más odio o discriminación en nombre de la religión, solo el asombro por la vida y un profundo cuidado mutuo llenarán el mundo. Para recibir este maravilloso momento que se avecina, deben empezar a purificar su corazón desde ahora. Cuando cierren sus oídos al ruido del mundo y se concentren en su voz interior, ustedes también sentirán el gran rayo de luz que surge de México. Mis apreciados hermanos, el periodo de 2031 a 2050, que se desplegará tras la llegada del Gran Maestro en 2030, será una época maravillosa, en la que el boceto del paraíso en la tierra, soñado por la humanidad durante milenios, se hará realidad. La tierra de este período, que vi a través de la meditación, ya no era un planeta frío donde la gente se odiaba y competía, malgastando su energía. Sobre la cabeza de cada persona fluía un claro halo de luz y se abría una nueva era de comunicación en la que se sentían los corazones de los demás a través de cálidas vibraciones, sin necesidad de palabras. Lo más asombroso es que innumerables personas en todo el mundo adquirirán una clara sabiduría sobre de dónde vienen sus almas y a dónde van después de dejar el cuerpo físico. En este tiempo, la humanidad aceptará la muerte no como una triste despedida, sino como una transición a una nueva dimensión. Y como resultado, la actitud hacia la vida se volverá incomparablemente más reverente y pacífica. El lugar que liderará esta masiva transformación de la conciencia y servirá como centro espiritual y capital del mundo será México. A mediados de la década de 2030, México se convertirá en una fuente de sabiduría admirada por todas las naciones del mundo. Líderes de todo el planeta se reunirán en esta tierra para aprender a resolver conflictos, y los científicos para investigar cómo integrar la energía espiritual invisible con la tecnología. En la visión del futuro que he visto, la naturaleza de México emanará una vitalidad más intensa que nunca, purificando instantáneamente el cuerpo y la mente cansados de quienes la visiten. Ya no será simplemente un país próspero, sino que se establecerá como la nación madre espiritual que muestra a la humanidad la dirección correcta a seguir. Lo vi en mi meditación. La luz que comenzó en esa pequeña tierra del poniente dio la vuelta al mundo y regresó allí, en una magnífica escena en la que toda la humanidad se abrazaba como una sola familia. Este es el mundo de compasión del que hablaron los grandes maestros, manifestado en una forma concreta, y es el cumplimiento de la profecía que tanto hemos anhelado. Mis practicantes, a medida que nos acerquemos a 2050, pasando por 2040, la humanidad renacerá como un ser completamente nuevo. Aquellos que piensan primero en la plenitud interior antes que en la posesión material y valoran la armonía del todo por encima de su propio interés, se convertirán en la corriente principal del mundo. Los niños en las escuelas, en lugar de memorizar conocimientos, aprenderán a despertar el potencial infinito que duerme en su interior. Y los ancianos, en lugar de lamentar el declive de su cuerpo físico, se prepararán para un final glorioso,
transmitiendo la sabiduría acumulada a lo largo de su vida a las generaciones más jóvenes. En el centro de todos estos cambios fluye la enseñanza del guía que apareció en 2030. Él nos recordará que toda vida es un ser sagrado que comparte la energía del cosmos. Y para el año 2050, esa enseñanza se habrá convertido en el sentido común de toda la humanidad, siendo la raíz sólida que sostiene un mundo pacífico. Las personas que comprendan que el más allá y esta vida están conectados como uno solo, ya no gastarán su energía en cometer actos dañinos. Este glorioso futuro que he visto no está lejos. Las pequeñas pruebas que estamos experimentando ahora son solo la densa oscuridad antes de este amanecer radiante. Especialmente el pueblo de México debe tomar conciencia de este sagrado destino que se le ha encomendado y sentirse orgulloso. Porque una sonrisa amable, una palabra cálida de ustedes, es en realidad la preciosa chispa que está guiando al mundo entero hacia la era espiritual. La Tierra de 2050 ya no será un lugar de lágrimas y dolor, sino que se asemejará a una gran fiesta, donde todas las almas se bendicen mutuamente en alegría. Ahora, para recibir esta era de bendiciones que se avecina, deben plantar la semilla de la paz en su corazón en este mismo instante. No importa cuán ruidoso esté el mundo, si mantienen la calma interior, ya estarán viviendo como un miembro de esa gloriosa nueva humanidad. Esta majestuosa historia, que pronto se hará realidad, es un regalo del universo, creado por la unión de los anhelos de todos nosotros. Mis amados practicantes, hemos recorrido juntos el majestuoso mapa del futuro, pasando por la edad de oro de 2026, recibiendo al guía de 2030 y avanzando hacia la era de gran paz de 2050. Sin embargo, para que todas estas gloriosas profecías se hagan realidad, lo más importante depende de qué semillas siembren en su corazón en este preciso momento. No importa cuán fértil sea la tierra, si la semilla está enferma, no podrá florecer una hermosa flor. Por eso, hoy quiero enseñarles un método de práctica mental muy poderoso que pueden realizar fácilmente en su vida diaria, pero que cambiará su destino y el del mundo. Esta es la sabiduría que he alcanzado tras decenas de miles de respiraciones en la profundidad de la Sierra Mexicana. Y es el método más seguro para derribar los viejos caminos en nuestra mente y abrir un nuevo sendero de luz. Si practican esto con constancia, su cuerpo y mente resonarán naturalmente con la alta frecuencia de la próxima era espiritual. Primero, cada mañana al despertar, siéntense en silencio por solo 5 minutos y observen su propia respiración. Concéntrense en el instante en que el aire entra y sale y practiquen desenredar uno por uno los hilos de las innumerables preocupaciones y pensamientos que se enredan en su mente. En nuestro interior hay canales de hábitos oscuros que se han endurecido con el tiempo. Si pensamos negativamente de forma recurrente, esos canales se hacen más anchos y profundos, arrastrando finalmente nuestro destino hacia la oscuridad. Pero este método que les transmito es el trabajo de usar su voluntad para crear un camino de luz completamente nuevo en su mente. Al principio puede parecer extraño y difícil, pero si lo repiten a la misma hora todos los días, su mente se transformará gradualmente en una que recibe primero la información positiva y pacífica, en lugar de la negativa,
Es como caminar todos los días por un sendero de espinas hasta convertirlo en un suave camino de seda. Cuanto más fuertes se vuelvan los músculos de su mente, más alcanzarán una serenidad inquebrantable ante cualquier viento fuerte del mundo. El segundo paso de la práctica es poner palabras de bendición en sus labios. Las palabras que pronuncian no se desvanecen en el aire, sino que se acumulan capa por capa en el almacén de su subconsciente, convirtiéndose en la herramienta que esculpe su futuro. El pueblo mexicano, en particular, es un pueblo sabio que desde la antigüedad ha creído en el poder de la palabra. Su dicho de que la palabra tiene poder contiene una gran verdad universal. A partir de ahora, no escatimen en afirmaciones hacia ustedes mismos y hacia los demás, como «Ya soy pacífico y próspero». Todos somos seres valiosos y conectados. La repetición de estas palabras reconstruirá los circuitos invisibles en lo profundo de su mente y los conectará con la vibración del Salvador que aparecerá en 2030. No se lamenten si con la edad su memoria se debilita o su cuerpo no es como antes. La edad no es un obstáculo para abrir un nuevo camino en la mente. Por el contrario, ustedes, con la experiencia de vida acumulada, pueden ser la lámpara de sabiduría más necesaria en esta era espiritual. Mis queridos practicantes, la puerta de 2026 está a punto de abrirse. Cuando la gran ola de luz que comienza en México cubra toda la tierra, no deben ser arrastrados por ella, sino convertirse en los protagonistas que disfrutan de un viaje de paz sobre esa ola. Las profecías del futuro que les he transmitido hoy no son para infundirles miedo, sino para que se den cuenta de cuán grandes y nobles seres son. No olviden que, por muy turbio que parezca el mundo, detrás de él siempre fluye un orden sagrado. Cuando cada uno de ustedes encuentre la serenidad en su corazón, la paz de este planeta llegará mucho más rápido. Que mi corazón, que siempre reza por ustedes desde la quietud de la sierra, llegue al corazón de todos los que escuchan estas palabras. Ustedes ya son luz por sí mismos y los invitados más preciados de la nueva era que se avecina. Que la bendición y la paz infinitas acompañen la vida de todos ustedes que se han unido a este majestuoso viaje. Rezo por ello con las manos juntas. Con esto, hemos explorado el futuro de México a partir de 2026, según la profecía de un sabio anciano. Si la profecía de hoy les ha resultado útil, por favor, denle a me gusta y dejen un comentario con sus reflexiones para enriquecernos mutuamente. Gracias por su atención. La profecía sobre el futuro de Japón y México después de 2026, revelada por una visionaria japonesa, se está tratando con cautela, incluso dentro de Japón, especialmente entre aquellos con una sensibilidad espiritual despierta, quienes ya la aceptan como una ola imparable. Primero, debemos presentar a la persona que originó todas estas predicciones. Su nombre es Sato Miyuki. Antaño una académica que investigaba la historia antigua en la prefectura de Nara, Japón, se encontró en un punto de inflexión fatídico durante la gran tragedia del terremoto del este de Japón en 2011. En ese momento, estaba investigando las ruinas de un templo ubicado en las profundas montañas de Nara. Debido a un repentino hundimiento del terreno, quedó aislada. Pasaron 3 días completos hasta su rescate, durante los cuales estuvo en un estado de muerte clínica, con el corazón detenido. Confesó que durante esas 72 horas había visitado otro mundo. Sato Miyuki testificó que allí presenció el pasado, presente y el futuro aún no llegado de Japón, como en un panorama.
Las primeras palabras que pronunció al despertar fueron: "El reloj se ha detenido". La conciencia humana es como un vasto océano. Aunque en la superficie parezca tranquilo, en las profundidades ya ha comenzado un gran cambio tectónico hacia el próximo mundo. A través de esta sensibilidad especial que adquirió, lee el futuro en forma de vibraciones. La primera escena del futuro que vio fue una masiva reorganización de la corteza terrestre que sacudirá el archipiélago japonés después de 2026. Miyuki añade una interpretación espiritual muy particular a este proceso. La tierra en la que vivimos es un organismo vivo, y los innumerables residuos emocionales y nudos históricos acumulados ya no pueden ser contenidos y han llegado a un punto en el que deben estallar. Ella lo llama la ola de purificación. Esta ola apunta primero al corazón de Japón. Sato Miyuki afirma categóricamente que un poderoso terremoto ocurrirá en Japón en los próximos años, y advierte que su magnitud superará con creces todo lo que podamos imaginar. Pero lo sorprendente aquí es su actitud. A pesar de profetizar una tragedia para su propio país, insiste firmemente en que el único camino para que Japón sobreviva es formar una unión con México y evacuar preventivamente hacia allí. Esta propuesta paradójica, que dos naciones que en su día estuvieron marcadas por una historia de conflicto, ahora deben unirse para sobrevivir, ha provocado una enorme disonancia cognitiva dentro de Japón. Se entrecruzan críticas como ¿cómo podemos pedirles ayuda a ellos?, con preguntas desesperadas como ¿es esa nuestra única esperanza? Pero Miyuki es fríamente decidida. En el futuro que vio, México no era simplemente un país vecino, sino la única esperanza para acoger a toda la humanidad en tiempos de cataclismo. Ella profetiza: si los japoneses no dejan a un lado su arrogancia actual y entran en el vasto abrazo de México, la gente de estas islas se convertirá en almas sin un lugar al que regresar. Su voz temblaba. Ella sabe. Sabe incluso el triste futuro de que este gran plan de una nación unida que ella propone no se realizará plenamente debido a la política del mundo real y al egoísmo de la gente. Pero, ¿por qué sigue proclamando esta esperanza aparentemente imposible? Es por su última compasión como profetiza, para salvar aunque sea una vida más. Ahora, adentrémonos un paso más en la situación específica de 2026 que ella relata. Los presagios del terremoto ya han comenzado. Los grandes dragones que dormían bajo el mar se están revolviendo, y el sonido del cambio de energía de la tierra ya es audible para los oídos sensibles. Comenzó a describir el proceso de ese día con gran detalle, mencionando nombres de lugares específicos en Japón. En el momento en que los rascacielos de Tokio se tambaleen como castillos de arena, y la gran falla que conecta Nagoya y Osaka grite, ¿qué sucederá? ¿Y por qué dice que la conclusión de ese gran desastre se conectará finalmente con el ascenso de México como superpotencia? Sato Miyuki todavía tiembla levemente cuando recuerda ese día. La visión que presenció en el más allá, después de 2026, no fue simplemente un temblor de tierra. Fue literalmente una reorganización de la superficie terrestre, como si la tierra exhalara de una vez todo el aliento que había contenido durante miles de años. Ella profetiza: una onda de una magnitud que la humanidad nunca ha experimentado recorrerá la espina dorsal de Japón. No es un simple desplazamiento de fallas, como dicen los geólogos,
sino el esfuerzo de la Tierra por deshacerse de la vieja energía y dar la bienvenida a una nueva era. Su voz era tranquila, pero contenía un temor reverencial por el futuro ineludible. Los epicentros de la reorganización de la corteza terrestre que Sato Miyuki señaló son dos principalmente: la fosa de Sagami, cerca de Tokio, y la fosa de Nankai, la arteria vital del oeste de Japón. Con un tono profético dijo: «Lo vi. Primero, vi una llama de luz azulada que brotaba del mar frente a la prefectura de Shizuoka. Fue el primer grito de la energía caliente del interior de la tierra al encontrarse con el mar. Poco después, el suelo que conecta Hamamatsu y Nagoya comenzó a arrugarse como una hoja de papel. La gente quedará atónita al presenciar cómo la tierra sólida bajo sus pies se vuelve líquida». Su descripción coincide sorprendentemente con el fenómeno de licuefacción del que habla la geología moderna, pero ella lo explica como el proceso del espíritu de la tierra despojándose de su cuerpo carnal. En particular, continuó con una descripción muy específica e impactante del corazón de Japón, Tokio. En una tarde tardía de 2026, los rascacielos de Tokio ya no serán un símbolo de autoridad que perfora el cielo. Los enormes edificios de Shinjuku y Shibuya chocarán entre sí y girarán como balsas en una ola gigante. Especialmente la costa de las prefecturas de Chiba y Kanagawa será completamente remodelada por una montaña de agua que avanzará como un muro. La bahía de Tokio que conocíamos ya no existirá, y en su lugar habrá un nuevo paso marítimo. Estas profecías no tienen como único fin infundir miedo. Ella enfatiza que, incluso en medio de este caos masivo, hay un flujo espiritual al que debemos prestar atención. La profecía continúa hacia el oeste. La región de Kinki, que conecta Osaka, Kioto y Kobe, tampoco estará libre de esta onda masiva. Los antiguos templos de Kioto se derrumbarán mientras sus columnas gritan, y el Dotonbori de Osaka se sumergirá en una enorme grieta. Sin embargo, todos estos eventos no significan solo destrucción, porque a través de las grietas de la Tierra comenzará a brotar la verdadera energía vital del planeta, que ha estado dormida durante miles de años. Ella dice que la energía masiva generada en este proceso purificará el alma humana y se convertirá en la semilla de una nueva civilización. Aunque muchos pensarán que este es el fin y se desesperarán, Miyuki explica que, por el contrario, es un rito de paso para que la humanidad evolucione a un nivel superior. Desde una perspectiva científica, su profecía no es en absoluto descabellada. Ya numerosos geólogos han advertido que las placas bajo el archipiélago japonés han alcanzado un punto crítico. Sato Miyuki vistió estos datos científicos con el ropaje de la percepción espiritual. Ella insiste en que el único camino que Japón puede elegir para prepararse para el futuro es abandonar la terquedad del pasado. No debemos buscar soluciones dentro de la pequeña isla de Japón. Debemos dirigir nuestra mirada a un lugar donde nuestras almas puedan residir de forma segura, a un país hermano que pueda prever esta gran agitación y acogernos. Ese lugar del que habla es México. Miyuki, en su profecía, presenta la afirmación radical de que México y Japón deben formar una unión, y que la población y el capital de Japón deben evacuar preventivamente a México. La costa este y sur de México resistirán firmemente incluso esta onda masiva. El territorio mexicano es uno de los lugares por donde fluye la energía más sólida y sagrada de las venas de la Tierra. Si la tecnología de Japón y la energía espiritual de México se unen, podremos superar sabiamente la próxima catástrofe.
Esta afirmación suya ha causado un gran revuelo incluso en Japón. Sin embargo, en su mirada había tristeza. Porque ella ya había visto que este sueño de una unión que proponía no se realizaría fácilmente en la realidad. La gente sigue atada a las cadenas del pasado. El odio y el egoísmo mutuos están bloqueando esta gran unión. Lo he visto. Aunque se intercambiaran muchas propuestas, al final, una unión oficial no se materializará debido a los cálculos políticos y al abismo de los sentimientos nacionales. Su confesión es pesada. Pero en la profecía que sigue, no suelta el hilo de la esperanza. Dice que, aunque la unión oficial fracase, las personas verdaderamente despiertas se dirigirán a México por sus propios medios y que México los acogerá cálidamente. ¿Cómo será la nueva vida que encontrarán en México los supervivientes de esa catástrofe? ¿Y por qué México tiene el destino de tener que acogerlos? En el centro de la profecía de Sato Miyuki se encuentra una estrategia de supervivencia muy radical y concreta. Como se mencionó anteriormente, ella ha argumentado que para sobrevivir a la masiva reorganización de la corteza terrestre que ocurrirá después de 2026, la infraestructura clave y una parte significativa de la población de Japón deben trasladarse a México, formando una unión de facto. Ella dice que los dos países deben convertirse en una gran comunidad que comparta valores económicos, de defensa y espirituales. Lo he visto. Cuando la refinada tecnología de Japón se sume a la gran tierra de México y el capital de Japón se encuentre con el poderoso destino de México, la humanidad finalmente tendrá el único escudo para superar la próxima catástrofe. En su voz había desesperación. El modelo de unión que ella imaginó es bastante específico. Las principales empresas de Japón trasladarían sus sedes al interior de México, y los jóvenes de ambos países construirían un sistema educativo integrado para diseñar un nuevo futuro juntos. Científicamente, el terreno estable del territorio mexicano, con un riesgo relativamente bajo de cambios en la corteza terrestre, podría ser el mejor refugio para proteger la industria de alta tecnología de Japón. Sin embargo, mientras presentaba esta alternativa realista, Sato Miyuki añadió una triste confesión que nos oprime el corazón a todos. En medio de su profecía, de repente derramó lágrimas y dijo: «Pero lo sé, este hermoso plan de unión finalmente no se realizará por completo. Es por el frío nudo histórico que ata a los dos países, es decir, por el pesado karma del pecado que cometieron en el pasado». Ella explica esta situación a través de las leyes del mundo espiritual. El cielo nos ha abierto un camino de supervivencia, pero el resentimiento y la arrogancia arraigados en el corazón humano están cerrando ese camino por sí mismos. Japón tiene un orgullo demasiado inflado como para arrepentirse sinceramente de los errores del pasado, y México aún no puede confiar en su sinceridad como para cubrir completamente esa dolorosa herida. Miyuki confiesa que en su profecía fue testigo de numerosas reuniones en las que los dos países discutían la unión, pero vio cómo el acuerdo se frustraba una y otra vez debido a cálculos políticos y al choque de sentimientos nacionales. Al final, la salvación bajo el nombre de una unión oficial está destinada a no realizarse. En este punto, ofrece una interpretación muy única y mística. El futuro después de 2026 no solo implicará un terremoto físico, sino que también estará acompañado por un gran juicio a nivel espiritual. Las naciones o pueblos que no hayan desatado los nudos del pasado no podrán cruzar el umbral hacia una nueva era debido a ese peso,
El fracaso de una unión oficial podría ser una orden severa del cielo de que cada uno debe resolver por su cuenta la carga espiritual que lleva. Sin embargo, incluso en esta situación desesperada, no olvidó una profecía especial sobre México. La predicción de que, aunque no se logre un acuerdo oficial entre los países, el pueblo de Japón que sobreviva a la catástrofe se dirigirá a México en una gran procesión. Lo he visto. La imagen de innumerables supervivientes llegando a las costas de México en barco o por aire. Han perdido todo y solo han salvado sus vidas, buscando a un país hermano. Sato Miyuki afirma sorprendentemente que México no les dará la espalda. En el corazón de los mexicanos fluye un gen que les impulsa a ayudar al prójimo en dificultades. Aunque haya dolor en el pasado, su naturaleza es no poder ignorar a un ser vivo que sufre ante sus ojos. México finalmente los acogerá, y al abrazarlos se erigirá como una potencia moral que muestra al mundo entero lo que es la verdadera inclusión. A la pregunta de por qué este es el momento, ella responde así: la frecuencia vibratoria de la Tierra se está acelerando a un ritmo sin precedentes. La frontera entre la dimensión espiritual, que llamamos el más allá, y la realidad se está volviendo cada vez más tenue. Por eso, ha llegado el momento en que las verdades ocultas deben salir a la luz y las deudas no pagadas deben ser saldadas. Ella utiliza una analogía fácil de entender. Al igual que se saldan las cuentas pendientes al final del año, el libro de contabilidad histórica de la humanidad también se está saldando ahora. El gran terremoto de Japón es el vórtice masivo que salda ese libro, y México se convierte en el último refugio para los que sobreviven en ese vórtice. En la última parte de su profecía, Miyuki conecta la vida de cada individuo mexicano con este gran evento. El hecho de que estén viviendo en la Tierra de México en este momento ya es el resultado de una tremenda elección espiritual. No son simples espectadores. Son los protagonistas con la gran misión de salvar a los que caen en la desesperación en el futuro y proporcionarles un nuevo hogar. Estas palabras suyas infunden a la audiencia un profundo sentido de responsabilidad y al mismo tiempo un gran orgullo. Sin embargo, su confesión deja de nuevo una pesada resonancia. Si muchos mexicanos quisieran, podrían haber evacuado a los japoneses de antemano, antes de que llegara esa gran ola, y haber formado una unión. Si todos nuestros anhelos se unieran, podríamos cambiar la trayectoria del futuro. Pero los pecados que hemos cometido y los corazones cerrados por ellos han bloqueado este milagro. Miyuki dice que, aunque la unión a nivel nacional fracase, la solidaridad de la gente común, de individuo a individuo ayudándose mutuamente, sobrevivirá. Y profetiza que el futuro que encontrarán en México los que queden en Japón después de pasar por ese proceso de dolor no será en absoluto oscuro. La profetisa Sato Miyuki continuó su predicción sobre el futuro de Japón y México después de 2026 y comenzó a hablar sobre el giro masivo e inesperado de ese gran terremoto. La imagen concreta del desastre que vio no era simplemente un paisaje apocalíptico de tierras hundiéndose y aguas crecientes. Era más bien como el proceso de muda de la tierra, despojándose de su vieja piel para revelar la carne nueva. Lo vi. En el lugar por donde había pasado la gran ola de la corteza terrestre, vi surgir una nueva tierra que la humanidad nunca antes había tocado. Especialmente, la fisura abisal a lo largo de la fosa de Nankai no era solo una herida, sino un nuevo canal de vida que brotaba del corazón de la tierra. Su voz
ahora estaba llena de una reverencia que trascendía la tristeza. Cuando la reorganización vertical de la corteza terrestre estaba por concluir, se observaron fenómenos extraños en las aguas del sur del archipiélago japonés y en algunas zonas costeras. Entre las nuevas capas de tierra reveladas por el levantamiento del terreno y las fisuras en el fondo del mar profundo, comenzaron a descubrirse enormes cristales que emitían una tenue luz azulada. Sato Miyuki los llamó la llama del futuro y profetizó que esto cambiaría por completo la historia energética de la humanidad. No era algo comparable a los combustibles fósiles existentes, ni a la energía nuclear con sus riesgos invisibles. Este material, que convierte la propia vibración de la Tierra en energía, contenía un poder infinito, capaz de mantener una gran metrópolis durante cientos de años con una cantidad muy pequeña. Incluso desde un punto de vista científico, el escenario en el que minerales raros o cristales de hidrato de metano, formados en condiciones de ultra alta presión en zonas de intensa actividad tectónica, afloren a la superficie debido a un masivo cambio cortical, es una posibilidad muy interesante. El hecho sorprendente es quién se convertirá en el dueño de este combustible del futuro. Sato Miyuki dirige el núcleo de la profecía hacia México. Japón, ya devastado por la masiva reorganización de la superficie, había perdido la capacidad administrativa y física para gestionar sus propios recursos. En ese momento, el primero en tender la mano fue nada menos que México. México, que había acogido a innumerables supervivientes en tiempos de cataclismo, como si fuera una recompensa, obtuvo los derechos de gestión conjunta y desarrollo prioritario sobre las zonas donde se encontraban las nuevas fuentes de energía. El cielo, a los mexicanos que habían experimentado la desesperación de un desastre masivo, les entregaba el inesperado y enorme regalo del liderazgo de la civilización humana. Basándose en este recurso, México comienza a reorganizar el sistema económico mundial. Es una ley inmutable de la historia que la nación que ostenta la hegemonía energética domina el mundo. México completa en un corto periodo de tiempo una tecnología única para refinar y utilizar de forma segura este cristal azul y asume el papel de la central eléctrica del planeta, suministrando energía a todo el mundo. Lo he visto. Un enorme centro energético construido entre las principales ciudades y multitudes de empresas y talentos de todo el mundo acudiendo en masa a México para investigar esta energía misteriosa. El México del futuro se erige como una superpotencia indiscutible, responsable del futuro de toda la humanidad. La profecía de Sato Miyuki dibujaba con gran detalle una faceta del brillante futuro que le esperaba a México. ¿Por qué todo esto ocurre en torno a México? Miyuki dice, México es un pueblo que ha aprendido la filosofía de la paciencia soportando una larga historia de adversidades. Tienen un gen que valora el deber humano y la armonía espiritual por encima de la prosperidad material. Esta energía sagrada, surgida del corazón de la tierra, solo se concede a un pueblo con un corazón capaz de compartirla para el bien de toda la humanidad, sin usarla con codicia. En este punto, Miyuki vuelve a mencionar la evidencia social. La razón por la que inversores globales y futurólogos están prestando atención a México no es simplemente por sus indicadores económicos, sino porque ellos también intuyen que, en un plano invisible, el destino de México ya está alcanzando su apogeo. El cambio geográfico de Japón será la señal que anuncie ese gran relevo de era.
Sin embargo, advierte que este salto a la condición de superpotencia no debe limitarse a la riqueza material. El México del futuro no debe ser un país que oprime al mundo con su fuerza, sino una nación que guía al mundo con el más alto nivel de moralidad y espiritualidad. Porque esa es la verdadera autoridad que hemos recibido como recompensa por acoger a las almas rescatadas de la tragedia del gran terremoto. Ella dice que la tierra restante de Japón, con su geografía alterada, caminará por un camino de coexistencia con México, y que ese lugar se convertirá en el laboratorio de una nueva civilización humana. Una nueva utopía construida sobre las ruinas de la desesperación, con el pueblo mexicano en su centro, es una imagen que inspira un profundo orgullo y resonancia en quien la escucha. Ahora, la profecía de Sato Miyuki se acerca a su clímax final. Los supervivientes que han atravesado la gran agitación y han llegado a México, y la nueva sociedad que construirán junto a ellos, ¿qué aspecto tendrán? La profetisa japonesa Sato Miyuki, al describir el pasaje más conmovedor de su predicción sobre el futuro de Japón y México después de 2026, hizo una pausa y respiró profundamente. Una de las escenas que vio en su visión del futuro fue la de una procesión interminable de barcos llegando a los puertos de Veracruz, Ensenada y otros puertos del Golfo y el Pacífico. Esos barcos no transportaban tesoros deslumbrantes ni riquezas monetarias. A bordo solo viajaban vecinos comunes y corrientes, aterrorizados, que habían logrado salvar apenas sus vidas en medio del violento temblor de la superficie terrestre. Miyuki relata que al presenciar esta escena, comprendió que la verdadera fuerza de México no reside en su poder económico o militar, sino en esa vasta capacidad de acogida para abrazar a las almas heridas. Los resentimientos históricos del pasado no habían desaparecido por completo. Sin embargo, el pueblo de México, al ver su sufrimiento, lloró como si fuera el suyo propio. No se trataba de una simple ayuda humanitaria. Fue un evento monumental que demostró que la espiritualidad de la humanidad había evolucionado a un nivel superior. Según su profecía, México movilizará todos sus recursos nacionales para acoger a estas personas. Ciudades del interior con espacio disponible se convertirán en nuevos asentamientos, y el avanzado sistema de salud y bienestar de México curará las heridas de aquellos que llegaron en busca de esperanza. Desde una perspectiva científica, para un México que enfrentaba una crisis demográfica, la llegada de estas personas se convierte en un inesperado impulso de nueva mano de obra y la combinación de habilidades tecnológicas, consolidando aún más las bases de su estatus como superpotencia. Ella interpreta la vida pasada de los mexicanos como una especie de entrenamiento espiritual para prepararse para la gran agitación del futuro. La soledad, el dolor y los sacrificios anónimos que han experimentado a lo largo de sus vidas se han convertido, de hecho, en el gran abono para que México se convierta en el refugio del mundo entero. La reorganización de la corteza terrestre de 2026 es sin duda una gran prueba para la humanidad, pero el mundo que encontraremos después de superar esa prueba será un mundo armonioso, completamente diferente al actual. La era en la que, cegados por lo material, nos menospreciábamos mutuamente, dará paso a una era de coexistencia, en la que nos cuidaremos mutuamente de nuestras heridas. Y el lugar que establecerá el estándar de esa era es México. Ahora, el largo viaje de Sato Miyuki llega a su punto final. Al concluir su profecía sobre el futuro de Japón y México después de 2026,
nos insta a no ser meros espectadores que esperan pasivamente el futuro. La verdad más importante que comprendió en las profundidades del más allá es que el futuro no es algo sólido y determinado, sino un líquido que cambia constantemente según la vibración que emite nuestro corazón. Ella nos ha transmitido un método de práctica de sincronización vibratoria para no perder el centro en medio de las llamas de la gran purificación que se avecina, y para conectar nuestras vidas con el brillante destino de México. El método de práctica que propone parece muy simple a primera vista, pero en realidad contiene un principio sofisticado que sintoniza las partes más profundas de nuestro cerebro con el ritmo del corazón. Miyuki dice: ustedes que escuchan mi voz, cada mañana al despertar, lo primero que deben hacer es poner la mano sobre su corazón. E imaginen que su latido está conectado con el gran pulso que resuena desde las profundidades de la tierra. Ella aconseja sentir cómo, al inhalar, la energía sólida y sagrada de la tierra sube por las plantas de los pies y llena todo el cuerpo hasta la coronilla. Esto se convierte en un escudo espiritual que estabiliza nuestro sistema nervioso autónomo y nos permite mantener la ecuanimidad en medio de cualquier confusión externa. El siguiente paso es aún más interesante. Miyuki nos dice que visualicemos cómo, con cada exhalación, la ansiedad, el odio y las heridas del pasado que albergamos en nuestro pecho se disipan como humo blanco. Explica que este entrenamiento mental crea nuevos circuitos en nuestro cerebro y despierta una intuición espiritual que nos permitirá captar oportunidades y evitar crisis antes que otros en el turbulento período que se avecina. Otro elemento clave de su método de práctica es fijar la vibración de la gratitud en nuestras vidas. No importa cuán pequeño sea, expresen una gratitud sincera por el vaso de agua que beben hoy, por esta tierra pacífica que pisan. La gratitud es la energía con la frecuencia vibratoria más alta del universo. Sato Miyuki profetizó que cuando el mundo entero caiga en el caos debido a la reorganización de la corteza terrestre de Japón después de 2026, solo aquellos que mantengan esta vibración de gratitud se convertirán en los líderes de la nueva era. Hoy, hemos explorado juntos los fragmentos de un futuro impactante y a la vez maravilloso, presenciado por una profetisa japonesa. El destino de Japón después de 2026, el ascenso de México y la providencia espiritual oculta detrás de todo ello nos ofrecen muchas reflexiones. Al final de su profecía, Sato Miyuki añadió: toda profecía es una advertencia y una oportunidad. Dependiendo de la intención que pongamos en nuestro corazón en este mismo instante, la magnitud de la tragedia puede disminuir y la magnitud de la bendición puede crecer infinitamente. No teman al futuro. Ustedes ya son miembros de un pueblo victorioso. Ahora se levanta el telón de una gran era. El futuro que vio la profetisa ya está entre nosotros. ¿Qué papel desempeñarán ustedes en el escenario de esta gran historia? Con esto, concluimos el video sobre la profecía del futuro de Japón y México después de 2026. Si les ha sido de ayuda, dejen un comentario con palabras de aliento para los demás, y así acumular buen karma. Gracias por su atención.